Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el CDC, habría declarado que si las personas están decidiendo tener una vacuna de refuerzo, no utilizar una vacuna en especial. ¿Por qué el CDC mencionaría ello? Ante la llegada de la variante Omicron y ya reportada en más de 20 estados en Estados Unidos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades habría emitido este 16 de diciembre una noticia importante con respecto a la dosis de refuerzo. En este video vamos a compartir esta información y, lo más importante, entender por qué no se utilizaría o se recomendaría utilizar una de las 3 vacunas que se dan en Estados Unidos. Estaremos dando algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una noticia que se habría dado este jueves 16 de diciembre en Estados Unidos, en donde el Centro de Control y Prevención de Enfermedades habría dado la recomendación de no utilizar una vacuna como dosis de refuerzo. Una situación muy importante que vamos a analizar en este video. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante que nosotros debemos entender que ya en comunicados oficiales se diría que las vacunas actuales contra coronavirus serían útiles frente a Omicron. La única recomendación es que se requiere dosis de refuerzo. Es muy importante, ya en estudios de investigación realizados en Reino Unido demostrarían que la vacuna Pfizer y la vacuna AstraZeneca a 2 dosis no harían frente a Omicron. Sin embargo, una dosis de refuerzo ha mostrado utilidad. Igualmente, la Universidad de Hong Kong habría hecho un estudio entre lo que es la vacuna CoronaVac, que es desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, y la vacuna Pfizer, confirmando que 2 dosis no serían útiles. Igualmente, la Universidad de Oxford habría realizado un trabajo en relación a Pfizer y AstraZeneca. En este sentido, las vacunas Pfizer, la vacuna AstraZeneca y la vacuna Sinovac tendrían utilidad frente a Omicron, pero con una tercera dosis o dosis de refuerzo. Muy importante, y de esta manera podríamos extrapolar la información, dado que Pfizer es una vacuna ARN mensajero, al igual que Moderna. AstraZeneca tiene la misma forma de mecanismo de acción como Sputnik, y sobre todo la vacuna Sinovac de Corona o la vacuna CoronaVac, que es de virus atenuado, tendría la misma acción que la vacuna Sinopharm y que la vacuna Covaxin. Sin embargo, y es muy importante, este jueves 16 de diciembre, en una conferencia de prensa, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, un departamento en cuanto a la parte de salud muy importante que emite recomendaciones en relación a las medidas que se deben tomar, no solo con la pandemia, sino en todos los temas referentes a salud, habría dado una recomendación importante. La noticia informaría: el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, recomiendan las vacunas Pfizer y Moderna sobre Johnson & Johnson, citando un problema poco común de coágulos de sangre. Se habría confirmado hasta 9 muertes relacionadas a esta vacuna. Es muy importante. Estamos nosotros compartiendo la información que el Centro de Control y Prevención de Estados Unidos, de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, habría indicado este jueves 16 de diciembre, que las dosis de refuerzo son importantes para hacerle frente a la variante Omicron. En Estados Unidos se colocan 3 tipos de vacunas. Se colocan la vacuna Pfizer, la vacuna Moderna y la vacuna Johnson & Johnson. Y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades habrían indicado en la dosis de refuerzo no utilizar la vacuna de Johnson & Johnson. Una recomendación bastante importante a tomar en cuenta. La pregunta es, ¿por qué se habría llegado a esta decisión? En la información oficial que habían dado,
el Centro de Control y Prevención de Enfermedades este jueves, habría indicado, sobre todo en voz de la directora del CDC, la doctora Rochelle Walensky, que se respaldó esta política después de varias horas de una votación, la cual, en voto unánime, el panel de asesores de vacunas de la agencia dio la preocupación sobre el riesgo de problemas de coágulos sanguíneos potencialmente fatales asociadas con la inyección de Johnson & Johnson. La recomendación actualizada que enfatizaba el CDC era en relación a que esta vacuna no sea utilizada como una dosis de refuerzo. Se habría confirmado 9 personas fallecidas, 7 mujeres y 2 varones, en relación con problemas de coágulos de sangre hasta septiembre. 7 de esos pacientes tenían entre 28 y 62 años. Tenían afecciones médicas subyacentes como obesidad, hipertensión o diabetes. Es por ello de que las autoridades habrían indicado estos datos. Las autoridades están analizando asimismo la posible inclusión de 2 muertes más a la espera de información médica más completa. Es decir, hasta el momento se habrían registrado de manera directa 9 personas fallecidas asociadas a coágulos producidas por la vacuna. Las edades 28 a 62 años. Es en base a eso que en una votación unánime, el Comité de Expertos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos habría dado la recomendación de utilizar como dosis de refuerzo a la vacuna Moderna o a la vacuna Pfizer y no a la vacuna Johnson & Johnson. Un tema bastante importante a que nosotros debemos considerar. Es también importante de que ello se tiene que tomar en cuenta que en Estados Unidos las administraciones de las dosis de la vacuna Johnson & Johnson representan alrededor de 17 millones. Sin embargo, comparado con las vacunas Pfizer y Moderna, estas incluyen aproximadamente 470 millones de inyecciones que se han administrado. Es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta esta recomendación. Es probable que esta medida dificulte la vacunación de las personas sin hogar y las personas que se encuentran recluidas en cárceles, debido a la mayor dificultad para poder transportarse y recibir vacunas de 2 dosis. Sin embargo, es muy importante seguir las recomendaciones que habría emitido el CDC. Esta noticia se va sumando sobre todo a la información de que la dosis de refuerzo ante el avance de la variante Omicron es muy importante. Sin embargo, las recomendaciones están dadas, así que es muy importante tomar en cuenta de que existe ya confirmación de cuadros severos y sobre todo 9 personas que habrían fallecido en base a la administración de esta dosis de vacuna, que es muy importante que debe ser considerada. Recordemos que la vacuna Johnson & Johnson es una vacuna que es de una sola dosis, que utiliza la metodología del vector viral y que en estudios que se han hecho en investigación demostraría que la eficacia de protección que tiene esta vacuna duraría prácticamente 2 o 3 meses, y es por ello que la FDA se había pronunciado con respecto a la dosis de refuerzo y había indicado que se dé una a los 2 meses de haber sido administrada la primera dosis. Sin embargo, con esta nueva recomendación que daría CDC, la información quedaría todavía pendiente, pero sobre todo la recomendación ya está dada. Una dosis de refuerzo para que sea administrada en Estados Unidos sería en base a Pfizer y Moderna, y lamentablemente la vacuna Johnson & Johnson no estaría incluido dentro de ello. Recomendación que se ha dado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante importante. Este jueves 16 de diciembre, las autoridades sanitarias del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos se habrían reunido y después de horas de debate con respecto a la utilización de las vacunas de refuerzo, habrían decidido de no recomendar la vacuna Johnson & Johnson como una vacuna que se utilice como refuerzo en relación al avance de la variante Omicron. La doctora Walensky, directora del CDC, habría indicado de que por votación unánime se había decidido no incluir como recomendación a Johnson & Johnson para las vacunas de refuerzo. Y esto estaría motivado porque se han registrado
hasta 9 personas fallecidas en relación a coágulos, una complicación que puede darse en esta vacuna. Las personas que han tenido este cuadro, si bien es cierto, han tenido enfermedades subyacentes como hipertensión, obesidad o diabetes. Las edades han ido entre los 28 y 62 años. Una recomendación importante que se debe tomar en cuenta en el avance de la variante Omicron, que para enero 2022 lamentablemente se estima que pueda causar una complicación asociado a Delta y sobre todo asociado a influenza. Situación importante que debemos tomar en cuenta. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.